¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito de lo que es la automotivación y qué importante es. Y yo creo que todos nosotros, sin importar las diferencias, ya sea de profesión o lo que sea el rubro en el que nos desempeñamos, tuvimos que trabajar un poquito la automotivación en esta época de nuestra vida, ¿verdad? Ya que todo se vino y se cambió de una para todo nuestro sistema, para todo nuestro patrón de vida, para toda nuestra rutina, ¿verdad? Que toda nuestra rutina fue afectada por esta pandemia también. Entonces, tuvimos que aprender a reestructurarnos, a reconstruirnos, y que mucho se usó esta palabra, ¿verdad? La reconstrucción. Nos tuvimos que reconstruir, replantear, y todos los tuvimos que hacer para poder mantenernos en este cambio, ¿verdad? Yo siempre digo que lo más difícil de todo esto y de las cuestiones también que vamos a ir tratando cuando hablamos de la automotivación no tiene que ver con los cambios en sí, ¿verdad? Que los cambios en sí no nos crean muchos conflictos. Ahora, lo que nos crea el verdadero conflicto son esas crisis que traen los cambios en sí, ¿verdad? Porque los cambios son las cuestiones externas, ¿sí? Los cambios son cuestiones externas que poco y nada normalmente afectan, ¿verdad? Cambiar no afecta muchas cosas, ¿verdad? Ahora, la conexión emocional que yo tengo con aquello que se me está cambiando hace que el cambio sea doloroso. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Porque cambiar en sí no es mucho problema, pero si yo tengo una conexión emocional con eso que me piden cambiar, con el ambiente, el trabajo, el puesto o lo que sea, entonces ahí se crean las crisis, porque lo difícil del cambio no es la parte física del cambio. Lo difícil del cambio normalmente son aquellas cuestiones que suceden acá muy adentro, dentro mío, cuando yo tengo que vivir, tengo que practicar, tengo que desarrollarme y desenvolverme en ese nuevo ambiente. Ahí es importante que nosotros encontremos la automotivación, ¿sí? Ahí es importante que nosotros encontremos la forma de motivarnos nuevamente, de activarnos nuevamente, ¿sí? De que podamos trabajar, de que podamos encontrarnos a nosotros mismos. Gente, cuando vamos a hablar de automotivación, yo quiero que llevemos en cuenta esto, ¿sí? Yo quiero que llevemos en cuenta esto, y por eso yo estoy sumamente agradecido con la institución a la que ustedes forman parte, porque es una institución que está muy abierta a que la gente se capacite. Nosotros tenemos que saber que cuando estamos hablando de automotivación, esto se le dificulta terriblemente a personas que no se conocen, ¿sí? La automotivación es muy difícil para personas que no se conocen. ¿Y qué significa que no se conozca? ¿Sí? ¿Qué significa que no se conozca? Significa que no tiene contacto con sus emociones. Significa que esta persona creció, se construyó esta persona de tal manera a que no haga contacto con sus emociones, que no pueda identificar sus emociones. Y normalmente encontramos más conflictos en relación a la gestión de las emociones, al contacto con las emociones, cuando somos hombres. Porque al hombre se le prohibió, entre comillas, se le prohibió expresar abiertamente sus emociones. Al hombre se le prohibió muchas veces tener ese contacto con sus emociones, entonces se le dificulta más poder asumirlas, trabajarlas, desarrollarlas y hacerlas crecer. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros tengamos este contacto con nuestras emociones, que nosotros seamos un poco sensibles con nosotros mismos, y también nosotros como varones, como hombres, podamos permitirnos vivir esto. No en vano, gente, que la tasa de suicidio es mayor en hombres que en mujeres, ¿sí? Porque los hombres están como que cocinando más aquí adentro, y las mujeres tienen un poco más de permiso de alguna forma de poder verbalizar, expresar, y normalmente por la naturaleza misma de la mujer tienen más facilidad para poder expresar y poder identificar sus emociones, porque normalmente las mujeres pueden tener
un mayor nivel de sensibilidad que el hombre. Cuando estoy hablando de sensibilidad, no estoy hablando de debilidad, no estoy hablando de flaqueza. Estoy hablando de que normalmente tienen un poquito más de contacto con esas emociones y yo creo que mucho tiene que ver también con ese lado maternal y demás cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver y permítanme compartir con ustedes, por favor, en una pantalla acá. Vamos a hablar un poquito de cómo yo puedo lograr mi motivación, de cómo yo puedo alcanzar mi motivación, cómo yo puedo ir trabajando en esto, ¿sí? La motivación, aumentando mi motivación en la función que me toca hacer en mi vida en particular, ¿sí? ¿Qué es lo que es la motivación? ¿Qué es estar motivado? Motivación es que la motivación es un impulso, ¿sí? La motivación es una fuerza, es un impulso, es un empuje, es una fuerza que viene y que busca que el cuerpo, que la materia, aquello a lo cual se le está imponiendo este impulso, cambie de posición o provoque movimiento. Esto es motivación. Cuando nosotros motivamos, en realidad lo que queremos lograr es un cambio, ¿sí? Lo que queremos lograr es un cambio porque la motivación, el impulso, siempre provoca movimiento. Y cuando estamos hablando de cuestiones emocionales, cuando estamos hablando de cuestiones psicológicas, emocionales, estamos hablando de qué? De impulso para un cambio en mi conducta, en mis actitudes, en mi forma de desempeñarme. Y muchos de nosotros necesitamos motivación muchas veces en nuestra vida y en muchas áreas de nuestras vidas. Por eso para mí es muy importante que cuando una persona hable de motivación a otra persona, buscando que esta persona encuentre su automotivación, es muy importante dar pasos estratégicos y dar pasos claros. ¿Saben por qué? Porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasó muchas veces que cuando yo estaba participando en capacitaciones como estas, que tienen que ver con las habilidades blandas y que tienen que ver con mis actitudes y que tienen que ver con la gestión de mis emociones y todo esto, es como que era como que yo me sentía expuesto a todo esto que yo tenía que cambiar, identificaba perfectamente todo lo que yo tenía que cambiar o todo lo que yo soy o todo lo que es como que me sentía expuesto, pero terminaban estas capacitaciones y yo no sabía cómo cambiar lo que yo tenía que cambiar. Entonces, para mí es muy importante que esto aterrice a lo práctico. Si yo soy una persona que en este momento de la vida me encuentro sin motivación, sin este impulso, me siento estancado, me siento momentáneamente en parado, en pare, en alto y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y lo mejor de todo esto es que tenemos permiso para esto. Tenemos permiso para sentirnos desmotivados porque somos seres humanos, porque no somos una máquina. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de volver a encontrar este impulso que ¿qué es lo que busca? Que nosotros volvamos a estar en movimiento y que este movimiento en nosotros vaya provocando cambios. Eso es lo que busca este impulso, ¿sí? Gente, ustedes saben perfectamente que a mí me encanta que ustedes puedan hacer sus comentarios, me encanta que ustedes puedan hacer sus preguntas, así que yo les pido por favor, estamos 131 participantes, entonces les pido que ninguno se quede con su pregunta, ninguno se quede con su comentario, que por favor, si alguien está pensando en este sentido, lleven a la contextualización del ambiente laboral o de lo que ustedes necesitan, si bien no les pido que expongan sus vidas, pero por medio de ejemplos que puedan guiar, si es en el plano personal, en el plano profesional o donde ustedes piensen que están necesitando esta motivación para que esto sea práctico, para que esto sea más contundente para ustedes, ¿sí? Entonces, la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados.
¿Qué es lo que hace? Dirige y mantiene. Dijimos que la motivación es un impulso. Este impulso lo que hace es crear movimiento. ¿Y para qué? Para que esto se dé y se logre el cambio, ¿verdad? Lograr una meta, lograr un fin, lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que yo pueda tener en cuenta? Que la motivación es dinámica, la motivación está en continuo movimiento de flujo, es un estado de crecimiento y declive constante. Así que, gente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nos podemos sentir súper motivados por un mes y al siguiente mes estar desmotivados. Eso significa que yo soy un bipolar, podría decir uno. Por supuesto que no. Por supuesto que no. La motivación, gente, puede cambiar. A veces nos sentimos sumamente motivados y por momentos nos sentimos desmotivados. Ahí es donde yo les desafío a la gente que puedan entrar en contacto consigo mismo, ¿verdad? Y buscar el por qué y el para qué yo me estoy desanimando. Gente, la motivación siempre, la motivación tiene siempre una finalidad. Es importante que nosotros sepamos que la motivación siempre tiene una finalidad y la finalidad de la motivación es alcanzar mis metas, alcanzar mis objetivos, alcanzar mis sueños. Acuérdense que los sueños se quedan en plan de sueño siempre que no se conviertan en objetivos escritos. ¿Mm? Yo tengo un sueño y yo creo, y yo también tengo muchos sueños, y hay personas que tienen más sueños que otras personas, ¿verdad? Pero los sueños que no se convierten en objetivos se quedan simplemente en el plano de sueño. Los sueños no se hacen realidad a no ser que se conviertan en objetivos, ¿sí? Porque difícilmente aparezca el hada madrina con la varita mágica, nos toque la frente y se convierta un zapallo en calabaza. Una calabaza en carruaje, digo, ¿verdad? Entonces, los sueños que no se convierten en objetivos, en metas, en finalidad, no se cumplen normalmente, ¿sí? Así que la motivación viene a eso, a darnos ese dinamismo, a darnos ese impulso que nosotros necesitamos para alcanzar esto. La motivación tiene sus clasificaciones y normalmente se habla de dos tipos de motivaciones y hoy también se habla de una tercera. De una tercera motivación. Vamos a ver rapidito las tres y vamos a centrarnos en la que nos ocupa hoy, que es la automotivación o la motivación interna o intrínseca, ¿sí? Se trata de la motivación que nace dentro del propio individuo, la automotivación. Es decir, en los propios deseos de satisfacción de necesidades, de autorrealización y o determinación personal, independientemente de la validación o la recompensa externa que pueda acarrear la conducta. Gente, la motivación interna es un convencimiento. La motivación interna es un compromiso que yo asumo conmigo mismo, ¿sí? Lo que yo tengo que entender, que mi motivación tengo que ponerla en el plano o reposarla. Y quiero que me sigan, por favor, en esta idea, que la motivación yo tengo que fundamentar en mis decisiones. Aquella motivación que está fundada o fundamentada simplemente sobre emociones va a ser sumamente fluctuante. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son fluctuantes. Nuestras emociones cambian y nosotros sabemos eso, que en un día podemos pasar por muchas emociones. Ahora, si mi motivación está en el plano simplemente emocional, mi motivación va a fluctuar demasiado con mis emociones. Entonces, lo que yo tengo que saber que para que mi motivación tenga la fuerza, el impulso, cree movimientos y por ende cree cambios, yo tengo que fundamentar esta motivación en decisiones y poder ser un poco consciente en este sentido, ¿verdad? Entonces, la motivación, la automotivación, la interna que hace, busca satisfacer necesidades o una autorrealización, una determinación personal, independientemente de la validación o la recompensa. ¿Qué significa esto? Que esta persona que está automotivada no está esperando nada de terceros.
Por eso es que puede conservarse de manera más pura esta motivación, porque es un convencimiento propio, ¿sí? Y no está siendo afectado de manera externa. Por lo general es el tipo de motivación más valioso y productivo, ¿sí? La motivación interna normalmente es la motivación más productiva y más valiosa, ya que genera altos márgenes de compromiso de parte del sujeto, de la persona que está motivada. ¿Qué quiero decir con esto, gente? ¿Es bueno esperar que otras personas nos motiven? Sí, ¿por qué no? Por supuesto. Pero yo no puedo caer en la dependencia emocional de esperar siempre que fulano o fulana o que cualquier persona de cualquiera de mis ambientes estén detrás mío brindándome la motivación que yo necesito. Es cierto, yo puedo recibir la motivación que sea externa. ¿Para qué? Para generar en mí la motivación interna, ese convencimiento, esa decisión, ese cambio de mentalidad que yo quiero lograr y poder irme para adelante, ¿sí? Vemos el otro tipo de motivación. Me pasé acá. Motivación intrínseca o externa, dice. Extrínseca o externa, dice. A diferencia de la anterior, de la automotivación, esta motivación tiene sus raíces fuera del individuo, es decir, en la expectativa de recibir una recompensa, en la expectativa de recibir una recompensa material o no. Puede ser un salario, puede ser un premio, eh, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, está siempre dependiendo de algo externo. Y si eso externo no se presenta o no se llega a dar lo externo, entonces normalmente esta motivación por el hecho de que está mirando siempre para afuera puede bajar y puede ser más fluctuante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca una recompensa externa que surge como un subproducto de la acción o la conducta motivada, ¿verdad? Porque yo quiero esto, entonces yo hago esto. Este tipo de motivación es más débil que la intrínseca, que la automotivación, ya que no proviene del compromiso interno del individuo. Qué importante que nosotros podamos entender esto, gente, porque a nosotros pues nos gusta nomás sentirnos motivados. Y yo creo que a cualquier persona, a cualquier ser humano, nos encanta sentirnos motivados, da gusto estar motivado. ¿Y por qué da gusto estar motivado? Porque cuando estamos motivados, entonces estamos prestos para el movimiento, ¿sí? Estamos prestos para el cambio. A cualquier ser humano le gusta estar motivado. Ahora, lo que nosotros deberíamos de entender, gente, que la motivación va de la mano con el compromiso, que ninguna persona que no quiera comprometerse con algo puede estar motivada. ¿Por qué? Porque la motivación también es fruto de un esfuerzo. La motivación también es fruto de un trabajo. La motivación también es fruto y es el resultado de algo que yo ya vine trabajando, ¿sí? Y es mucho más fácil mantenerse motivado cuando uno se mantiene en movimiento, ¿sí? Entonces, porque viene que del compromiso interior del individuo, decimos, sino la expectativa de un beneficio futuro. Estamos hablando ahora de la motivación externa, siempre está mirando en el beneficio que yo puedo lograr o obtener de otras personas. Hay algo que yo siempre digo en este punto, gente. Miren, hay personas que están constantemente buscando su motivación, buscando su valía, buscando su valor en la aceptación de otras personas, ¿sí? Por un tiempo esto está bien, pero si nosotros vivimos en dependencia de la validación de otra gente hacia nosotros, entonces esto va a crear un conflicto en las relaciones. Y de pronto vamos a encontrarnos forzando relaciones.
Y entonces vamos a escuchar probablemente en poco o en mucho tiempo una persona es, si no le decís, no hace, sí, parece lo que tenés que andar detrás de él, parece lo que tenés que andar detrás de ella, ¿verdad? Pasa muchas veces porque la persona se acostumbró a recibir motivación externa, ¿sí? A recibir motivación externa. Y permítanme comentarles, y permítanme compartir con ustedes un evento que sucedió en estos días, ¿sí? Tengo un hijo de 5 años, él está empezando su vida escolar, empezó el preescolar estos días. Creo que porque estamos en clases híbridas, como se dice, ¿verdad? Recién se va pocos días a la escuela. El segundo día que yo le llevé a la escuela para dejarle en el colegio, él se agarra de mi pierna y comienza a llorar, ¿verdad? Se pone a llorar. ¿Qué pasa con él? Llora, 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 llora. Y yo le digo que yo tenía que irme y él me dice a mí, 5 años, ¿sí? Me dice a mí, papi, esto me cuesta mucho. Eso fue lo que él me dijo, esto me cuesta mucho. Entonces yo le digo, yo puedo entender que te cuesta. Yo puedo entender muy bien que te cueste, pero necesitamos hacerlo. Yo estaba negociando con él para que él me suelte y se vaya con la profe a su clase. Entonces viene otra mamá eh, y que se pone que a 3 metros de mí como mucho, ahí al lado del portoncito de la escuela, del preescolar, y tenía el mismo conflicto que yo y yo dije, bien ahí, no soy el único que está en esta, ¿verdad? Ahora, lo que pasó fue lo siguiente. Esta mamá le empieza a decir a su hija, ¿verdad? Deja ya de armarme problema acá. Andate que yo tengo que irme para el trabajo. Dale, metete ya a tu clase. Deja ya de hinchar. Y le empieza a retar a la niña, ¿sí? Para que la niña se despegue de ella. Imagínense, imagínense. Ahora, ¿cuál fue el punto? ¿Verdad? Y al final jocoso. Entonces la mamá que estaba ahí enfrente nuestro prácticamente le agarra a su nena y le dice, andate ya a tu clase o querés ser como ese nene por mi hijo, ¿verdad? Que se pone a llorar para no entrar a clase. ¿Querés ser igual que ese nene? Le dice, ¿verdad? Entonces la mamá le dice ahí a ella, a la niña, le dice, si no te vas a tu clase, hoy no va a haber peluche. No te voy a comprar un peluche hoy, si no te vas a tu clase y si no dejas de llorar. ¿Saben qué, gente? Esta niña se fue a clases y dejó el sollozo, pero seguía llorando y conteniendo esta emoción porque Anga quería el peluche, ¿sí? Anga, ella quería el peluche, que su mamá le compre el peluche. Y yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Ya te digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta criatura? La motivación que le dieron a esta criatura fue una motivación externa, ¿sí? No se resolvió absolutamente nada en ella. Ella va a esperar la hora de la salida y yo les puedo asegurar que mañana pasado y pasado mañana se van a encontrar en la misma situación. Y doy fe de eso porque hoy me tocó llevarle a clases a mi hijo y él pudo entrar ya sin conflictos y le vi a esa mamá estirándole de la pierna a su hija para sacarle del auto, ¿verdad? Ahora tiene que prometer probablemente otro peluche. Y el tema no es decir que ella está haciendo mal y que yo estoy haciendo bien, no, ese no es el punto. El punto para mí es acá que nosotros tenemos que saber también cómo fuimos construidos, en qué manera normalmente nosotros recibimos, reconocemos y aceptamos la motivación. Porque hay personas que están, por la construcción que tuvieron de niños, están acostumbradas a recibir motivación externa todo el tiempo y no se mueven hasta que tengan una recompensa externa. Es normalmente lo que pasa, entonces se crea como una dependencia en este sentido. Isaías, ¿algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Sí, tenemos dos comentarios. El primero dice que hay personas que están con permisos de vulnerabilidad ya hace meses
que en esta pandemia y que están con la incertidumbre de qué pasará, de qué les depara el futuro, de dónde sacar la motivación para seguir, para poder retomar esas actividades y hacerlas bien. Y el otro comentario dice, a partir de los 40, el 5% busca el cambio. A partir de los 40, el 5% busca el cambio y después de los 50 probablemente baja. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Eso yo comparto, no sé, no afirmo la estadística, pero sí creo en esa mención que hizo esta persona. Por eso es que nosotros normalmente nos encontramos diciendo, ¿verdad? Pero Peaco ya y mañambama, ¿verdad? Ya tiene todas sus mañas, porque nos es más difícil cambiar de adultos porque estamos más solidificados en nuestras mañas, ¿sí? Pero sí se puede cambiar porque hay estudios que comprueban que el cerebro está preparado para aprender aún 1 hora antes de la muerte del paciente, ¿sí? El cerebro está preparado y el cerebro sigue alerta para aprender aún 1 hora antes de la muerte de la persona. Y 1 hora antes se dice porque este estudio logró medir 1 hora antes. Yo casi creo que segundos antes también el cerebro sigue alerta. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos seguir aprendiendo hasta que nosotros queramos aprender. Ahora, es muy fácil recostarme en mi edad, es muy fácil recostarme en mis mañas, es muy fácil recostarme en mi ¿verdad? En el el ya va a ser así nomás ya, ¿verdad? Es famoso, escuchamos en todas partes, ¿verdad? Entonces es muy fácil que yo me recueste en esto para no cambiar. Por eso, gente, la motivación siempre tiene una finalidad y la finalidad de la motivación es el movimiento, es el cambio. Pero tengan en cuenta esto, por favor, tengan en cuenta esto que les voy a mencionar en este momento. La motivación tiene una finalidad. La finalidad de la motivación es el cambio, es el movimiento, es el cambiar de posición, alcanzar mi meta, mi objetivo, bla, 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 todo lo que vos quieras y es volver a estar feliz ya. Ahora, hay un punto que no tenemos que perder de vista, que la desmotivación, gente, también tiene su finalidad, ¿sí? La desmotivación también tiene su finalidad. Y hay personas que están ganando muchísimo en la vida por mostrarse desmotivados. ¿Mm? Hay personas que alcanzan muchísima ganancia para sí por estar desmotivados. Por estar desmotivado, digo bien. ¿Por qué? Porque al yo estar desmotivado y no hacer absolutamente nada, estas personas que están a mi alrededor hacen todo por mí. ¿Mm? Por eso, por eso es que es muy, muy llamativo que normalmente se dice que si bien no estoy diciendo que esto sea positivo en absoluto, pero hay personas que fueron abandonadas en su infancia, que tienen mejor autogestión en la vida que personas que tuvieron todo en la vida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las personas que fueron abandonadas muchas veces tuvieron que autogestionarse desde el vamos, ¿sí? Y otras personas que fueron muy mimadas, muy consentidas y sobreprotegidas, y para que entren a clase o mueva un clavo se les promete un peluche, entonces estas personas siempre van a estar en busca de una motivación externa. A eso voy cuando yo digo que que la, que la desmotivación también tiene una finalidad que en muchos casos está generando ganancia. Yo no hago nada para que todo el mundo haga por mí. No siempre, gente, no siempre, pero existen casos también. Hey, yo ya no sé más qué hacer con ella, yo ya no sé más qué hacer con él. Y sabes qué es lo que muchas veces tenemos que hacer es dejar de hacer por él y dejar de hacer por ella porque nada cambia, nadie cambia una estrategia ganadora. Y si a mí me genera ganancia el hacerme el desmotivado para no mover un clavo, entonces yo me voy a seguir mostrando desmotivado. Y hay personas que están real y profundamente desmotivadas por situaciones en su vida.
Gente, por favor, no me confundan estas ideas y que no se presta confusión al punto de decir, este cosa se hace nomás. Yo no estoy diciendo esto. Y nosotros no somos quienes para estar diciendo él sí, ella no. Estoy hablando para que nosotros podamos identificar en nosotros mismos. Por eso siempre yo digo que cuando vamos a una capacitación de cuestiones actitudinales, nos vamos a encontrar con ideas que necesitamos un altísimo nivel de sinceridad para poder trabajarlas en nuestras vidas. Porque es muy fácil que yo vea en fulano, fulano y fulana, pero que no lo asuma en mi vida. Isaías, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Tenemos varios comentarios realmente, pero voy a unir algunos comentarios como para que tenga sentido. Y dice, Súper. realmente tenemos de repente un poco de culpa en prometer cosas a nuestros hijos, creyendo que así vamos a solucionar los problemas. Y otra persona que nos dice, el cerebro tiene plasticidad, ¿cómo rompo las uñas? El cerebro tiene plasticidad, de hecho, que es una de las mejores virtudes, por decirlo así, del cerebro. El cerebro, yo siempre hablo de esto, que el cerebro es un órgano que se adapta, pero que necesita transitar este cambio, ¿sí? El cerebro puede reaprender, nosotros podemos reaprender, inclusive es increíble que nosotros por medio de nuestro cerebro inclusive podemos generar emociones. Imagínense, imagínense si yo les digo a todos ustedes, ahora cierran todos sus ojos y se imaginan esta idea. Estamos frente al mar, ustedes pueden sentir la arena entre sus dedos de los pies, viene un mozo, les sirve un jugo de durazno enorme que en el vaso el hielo está que rebosa, pueden menear con esta pajita y escuchen por favor el ruido que hace el hielo en sus vasos y sientan la brisa del mar y todo esto. Y hay personas que si cierran sus ojos y empiezan a pensar esto, pueden sentirse allá, se dan cuenta que en una tontería inclusive podemos crear emociones. Entonces es importante que nosotros también, gente, aprendamos a utilizar nuestro cerebro para nuestro propio beneficio en este sentido que de buscar nuestra propia motivación. Tenemos inclusive la capacidad de generar nuestras propias emociones, gente. Por eso no digo que seamos falsos y que vivamos en una mentira, no, pero que aprendamos, porque tenemos esta plasticidad, que aprendamos a poder modificar estos pensamientos en virtud de algo provechoso para mí. Isaías, otra pregunta, otro comentario. Sí, dice, ¿qué puedo hacer para motivar a una persona? Ya lo hice en forma verbal, cartitas, notitas, y aún así realiza mal y de mala manera las cosas. Eso afecta al rendimiento de la productividad. No tiene ese impulso de hacer las cosas sin que se le diga. Y cuando se le dice, reacciona mal. ¿Y qué hago en esa situación? Y otro comentario que va de la mano con ese, dice... ¿La depresión es una desmotivación? La desmotivación es un síntoma de la depresión, ¿sí? La desmotivación es un síntoma de depresión. No podemos decir que la depresión que la depresión es una desmotivación, ¿no, gente? Tenemos que ser muy responsables, digo bien, con el tema de la depresión, porque la depresión tiene muchos síntomas y uno de los síntomas que se pueden ver o dejarse ver en la depresión es que la persona se sienta completamente desmotivada. Cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de otra plataforma completamente diferente a la que yo estoy planteando en este momento. Yo estoy hablando de la desmotivación o de la motivación interna, que yo encuentre motivación desde la gestión de mis propias emociones, ¿sí? Desde la gestión. Ahora, cuando estamos hablando de la desmotivación o estamos hablando de la falta de motivación interna en una persona que está atravesando un cuadro depresivo, estamos hablando en otra situación completamente diferente y completamente particular, ¿sí?
Entonces, yo siempre recomiendo que esta persona, si siente esto, pueda acudir a ayuda. ¿Sí? Siempre es mejor, y ustedes lo saben por estar trabajando en el sector de la salud, siempre es mejor todo aquello que se atienda o que se aborde desde el inicio tiene mejor diagnóstico, tiene mejor resultado. Así también con la cuestión de nuestra salud mental, ¿sí? Le dije que había tres tipos de motivaciones y quiero ver el tercer tipo de motivación, que es la motivación laboral. La motivación, esto voy a pasar largo, así rápido, pero no quiero dejar de hablar de esto. La motivación laboral tiene que ver con aquellas condiciones emocionales, psíquicas que brinda una organización laboral a su empleado para sostener la productividad. Quiero poner un ejemplo rápido de esto y pasamos. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo en estos días que probablemente la mayoría de nosotros se enteró de esto fue aquel funcionario de este supermercado que fue escupido por otra persona, ¿sí? Sabemos que hubo una persona que le escupió a otra persona, a un guardia de seguridad en un supermercado, ¿verdad? Esto se publicó, se hizo completamente viral en nuestro país. Yo creo que todos sabemos de lo que estoy hablando. Y, por ejemplo, una motivación laboral, pero así potente, 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 potente para este funcionario fue, por ejemplo, el comunicado que hizo en este supermercado en defensa de su empleado. Yo les puedo asegurar que si este tipo ya era buen guardia de seguridad, hoy va a ser 5 veces mejor por el reconocimiento, por la motivación, porque le reconocieron, le respaldaron y ahí estuvieron. A esto me refiero a motivación laboral, porque el trabajo que nosotros estamos haciendo puede también de alguna manera crear en nosotros la motivación cuando reconoce aquello que nosotros hacemos y puede reconocer en muchísimas áreas. Imagínense, por favor, el autocontrol que tuvo esta persona. Sí, imagínense lo difícil que habrá sido transitar ese momento para esta persona, ¿verdad? Entonces, que su puesto de trabajo, la empresa a la que él pertenece, saque un comunicado público de esto estoy hablando cuando hablamos de motivación laboral, porque el trabajo que nosotros hacemos, la institución, la organización, la empresa, sea donde sea que estamos trabajando, también tiene parte en mantener la motivación de alguna manera de sus funcionarios, siempre y cuando nosotros seamos conscientes, gente, que no podemos vivir dependiendo de esto, ¿sí? Que la motivación que verdaderamente crea este movimiento y este cambio es la motivación interna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Aprender a decidir en base a nuestro potencial. Gente, no hay ninguna sola persona que vino a esta vida inútil, ¿sí? No existe personas que haya pisado esta tierra y no sepa hacer absolutamente nada, ¿sí? Nadie, ningún ser humano es inútil. Ahora, sí podemos creernos la historia de que somos inútiles, porque probablemente por repetición podemos aprender muchas cosas y quedarnos convencidos de eso por el hecho de la repetición. Por eso tenemos que saber que nuestra boca puede ser con nuestra boca podemos condenar mucho, ¿verdad? Y por eso siempre digo, gente, que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con los niños y que las palabras que van a salir de la boca, de nuestra boca hacia los niños puede ser muy condicionante en la vida adulta de ese niño, ¿verdad? Inclusive puede ser una traba emocional en la vida de esa persona ya de adulta. Entonces, qué importante que nosotros podamos ver esto, cómo yo puedo encontrar mi motivación. Y yo me quiero valer de esta imagen. Es una simple imagen, pero creo que por el hecho de ser una imagen y por ser más ilustrativo nos puede servir. Yo no sé cómo ustedes quieren hacerlo, pueden sacarle una foto a la pantalla y trabajar después en eso. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, gente? Que cuando estamos hablando de motivación, pues hay tres pilares que nosotros no podemos dejar de ver. La motivación siempre tiene que ver con la manera, con mi forma de gestionar mi estrés, ¿sí? Mi motivación siempre guarda relación con la manera en que yo gestiono el estrés. Ahí es lo que yo siempre digo también, que nosotros tenemos que reconciliarnos un poquito con la idea del estrés. Porque estrés siempre en nuestra vida vamos a sentir estrés.
Y sentir estrés es parte de la vida y nos hace sentir vivos, ¿sí? Sentir estrés, imagínense una vida sin absolutamente nada de estrés. El estrés es como la tensión muscular para nuestras emociones, gente. Y la tensión muscular, la fuerza de nuestros músculos es lo que hace que nosotros estemos de pie muchas veces y que nos sintamos vivos después de haber caminado 1 kilómetro cuando dejamos de caminar por 5 meses, hacer nuestra caminata y sentimos hasta el último músculo, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es que nosotros tenemos que hacer es reconciliarnos un poquito con el estrés. Yo no digo que, y yo creo que estoy siendo muy claro con la idea en el que yo no estoy diciendo minimizar, no estoy diciendo no ver, no estoy diciendo no hacerme cargo, estoy diciendo que tenemos que asumir que el estrés es parte de nuestra vida y que cierto nivel de estrés en nuestra vida inclusive hace más emocionante nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me estoy refiriendo a esto y con todo respeto y no quiero, por favor, que se me malinterprete en esto, ¿sí? Entonces, mi nivel de motivación interna siempre tiene que ver con la manera en que yo gestiono mis emociones, que yo gestiono mi estrés. El segundo factor muy importante para mi automotivación siempre tiene que ver con mi autoestima. ¿Mm? Personas que tienen una autoestima sana, una autoestima sana son personas que pueden gestionar mejor su automotivación. ¿Sí? Y sabemos que hoy día estamos hablando de autoestima y cuando hablamos de autoestima también tenemos que saber que yo siempre digo que la autoestima tiene 4 autos, ¿sí? Autoestima tiene 4 autos, ¿sí? Y el primer auto de la autoestima es el autoconocimiento, que yo me conozca, ¿sí? Que yo pueda conocerme a mí, que yo pueda saber cómo normalmente yo reacciono frente a esa situación, que yo pueda conocer mi por qué estoy haciendo esto y mi para qué estoy haciendo esto, me conozco. Por eso yo siempre digo que todas las personas tendríamos que salir a tomar un café con nosotros mismos, sin nadie, sin tus hijos, sin tu esposo, sin tu novio, sin tu novia, sin tu nadie. Entonces salís hoy. Hoy, qué sé yo, ¿a quién le veo acá? Acá le veo a Blanca. Y hoy Blanca dice, bueno, Blanca, hoy vos te vas a tomar un café con Blanca. O te vas a tomar un café o un tereré con Blanca. Y te preparas un tereré y decís, me encuentro hoy en el parque con Blanca a las 5 de la tarde y tomo un tereré con Blanca. Blanca, ¿qué es lo que querés de la vida? Y le hablas a Blanca, entonces, autoconocimiento. Y no vamos a lograr a esto si no practicamos esto, ¿sí? Entonces, el segundo auto de la autoestima, ¿cuál es? La autoaceptación, que yo reconozco, me acepto. Este es mi error, esta es mi virtud, me conozco, por eso me acepto. Autorrespeto. Hay gente que le respeta a todo el mundo, pero no se respeta a sí misma, ¿verdad? Cuando empieza a hablarse a sí mismo, pero vos lo sos un tonto, vos lo sos un tarado, vos lo sos un ñembotabú, qué tabú que soy, ¿verdad? Es lo primero que mucha gente se dice cuando ni siquiera se permite decirle a otra persona, porque le respeta mucho a otra persona, pero no tiene el mismo nivel de respeto a sí mismo. Parte de la autoestima. Y el autoconcepto, ¿verdad? ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo? ¿Sí? Qué importante que es cuando yo puedo tener estos 4 autos en mi garage, yo puedo tener mejor movilidad, ¿sí? Entonces, concentración, el tercer pilar de la automotivación es la concentración. Concentración, concentrarme en mi objetivo, comprometerme con mi objetivo. La motivación siempre viene, gente, cuando nosotros hacemos algo también. De grandes no vamos a encontrar que la gente nos tenga que estar regalando un peluche para entrar a clases, para ir al trabajo o demás cosas. Tenemos que encontrar nuestra automotivación y trabajarla. Y una de las maneras de trabajar la motivación es trabajar mi nivel de compromiso en la vida. Sí,
Estoy mirando nomás acá porque le veo a un niño precioso que está bajo el nombre de Sandro Penayo. Les saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me encanta que puedan ver en familia, que estén ahí. Es muy lindo eso. Le veo también a Blanca con su hijito. Un saludo para el hijo de Blanca. No sé si el hijo, saludo para el sobrino, lo que sea. Qué lindo que puedan estar en familia. Y tengamos en cuenta esto también, gente, ¿sí? Que el enemigo o el antónimo, para no hablar de enemigo, vamos a hablar de antónimo. Del antónimo a la motivación es la crítica, ¿sí? ¿Cómo yo quiero desmotivar a una persona? Crítica. La crítica es la manera más efectiva de motivar a una persona, ¿sí? Y nosotros podemos identificar enseguida con quién no hablar, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo donde la gente critica, donde la gente te dice que todo va a salir mal, donde la gente el otro día estaba escuchando un video y es tan cierto, ¿verdad? Él escuché a una psicóloga hablar y decía esta psicóloga, una mujer embarazada nunca escucha tantos problemas de embarazo como cuando está embarazada. Ah, estás embarazada. Y vos sabés que en poco tenía una vecina que estaba embarazada y perdió su bebé. Y vos sabés, y justo en esos momentos donde no hace falta hablar de eso, es donde se ponen a hablar de eso, ¿verdad? Y vos sabés un poco que tenés que dormir ahora porque si no dormís ahora no vas a dormir nunca más, ¿verdad? Y son todos esos temas que normalmente se está hablando en el peor momento, donde no es pertinente hablar de eso. Y nosotros somos tan negativos, tan desmotivadores, que tocamos temas que no son pertinentes para el momento que está atravesando una persona. Entonces tenemos que aprender esto y quiero valerme rapidito, rapidito por medio del árbol. Gente, háganle una foto, una captura de pantalla, lo que sea, a este arbolito y vamos a ir trabajando por medio de esto para saber en dónde me encuentro, qué tengo que trabajar, porque yo les dije que quería que sea algo práctico y voy a valerme de esto para que ojalá lo sea, ¿sí? Miren, yo quiero mostrarle el árbol de vida, yo quiero mostrarle un árbol y que por medio de esta ilustración podamos ver qué es lo que yo tengo que trabajar, porque ninguna persona que quiera trabajar su automotivación y no sabe en qué momento de su vida se encuentra, se puede motivar, ¿sí? Entonces, qué importante que nosotros sepamos, vamos a usar este árbol como si fuera nuestra vida para poder encontrar el momento en el que yo estoy viviendo, mi ahora, mi koanga, mi hoy, mi presente. ¿Sí? Importante es mis raíces, de dónde viene mi fuerza, ¿Mm? Mi origen, de dónde, qué es lo que a mí me genera fuerza, qué es lo que a mí me genera ese impulso. Puede ser mi familia, pueden ser mis hijos, puede ser mi esposo, puede ser mi logro académico, puede ser el terminar la tesis. En este momento de tu vida, en este momento de tu vida, tus raíces, ¿dónde estás arraigada? ¿De dónde sentís que viene el alimento para mantener todo el árbol? ¿Sí? ¿Dónde están tus raíces, tus fuerzas, de dónde vienen? Por eso te digo, al final hacerle una fotito, responde estas preguntas y por más que lo sepas, hacerlo de manera más consciente nos ayuda a saber en dónde estamos parados. Mis hojas, vamos a hablar de las hojas del árbol y qué podía estar representando en nosotros. ¿Qué me preocupa en este momento? ¿Y qué es importante para mí? Así como me dijo esta persona, ¿verdad? Tenemos personas que están en población de riesgo, esto o aquello, ¿verdad? Que no saben cómo seguir, no saben qué va a pasar de ellos. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? Gente, cuando nosotros ponemos nuestras preocupaciones por escrita, créanme, gente, que empieza la solución. Empieza la solución, porque muchas veces al leer, es como cuando vos mandás un audio y yo creo que a todos nos pasa que enviamos un audio y escuchamos el audio. ¿No les pasa a ustedes que ustedes envían un audio y después escuchás tu propio audio y decís, y qué fea que suena mi voz, ¿verdad? Yo por eso normalmente no quiero ver mis capacitaciones porque digo, qué feo suena mi voz ahí, ¿verdad? ¿Por qué me hablé así? Regallito me salió en ese momento. Es como que nos molesta un poco examinarnos, escucharnos a nosotros mismos. La misma cosa pasa con nuestras preocupaciones. Pongamos nuestras preocupaciones por escrita, ¿sí? Por escrito. Entonces, cuando nosotros leemos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos vamos a encontrar diciendo, pero ¿por qué me preocupa esto? ¿Verdad? Entonces mis hojas son como una preocupación. ¿Y por qué la comparación con las hojas? Porque esto cambia, ¿sí? Esto cambia y nuestras preocupaciones son momentáneas,
¿sí? Esta preocupación también va a terminar. Esto también pasará. Eso que te está preocupando tanto en este momento de tu vida, esto también pasará, porque no hay mal que dure 1000 años o 100 años y cuerpo que lo resista, ¿sí? Esta preocupación que vos estás viviendo hoy también va a pasar. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber que la preocupación ocupa un lugar tan grande en nuestras emociones, en nuestra energía, porque yo me estoy preocupando de algo que ni siquiera estoy seguro si voy a tener o no la oportunidad de ocuparme. Por eso pues se llama preocupación. Antes de la ocupación yo ya me estoy ocupando emocionalmente de esto, ¿sí? Por eso se llama preocupación. Y hay estudios que confirman que el 80% de nuestras preocupaciones nunca se dan. O sea que si te están preocupando 10 cosas, probablemente 2 de ellas sean verdaderas y el resto son fruto de nuestra imaginación, de todo nuestro estrés, de todos nuestros conflictos, ¿sí? Por eso es importante que yo pueda decirme hoy a mí mismo qué es lo que me está preocupando a mí en este momento de mi vida. La corteza del árbol que representa aquello que me ha lastimado, aquello que me aprendí, que me lastimó, que me dolió, pero que aprendí. Saben, gente, hay cuestiones muy dolorosas que crean terrible desmotivación en la vida. Pero díganme si no es así, que las circunstancias más difíciles de nuestra vida son aquellas circunstancias que normalmente más fuerte nos hacen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es aquella circunstancia, situación, momento de tu vida que tanto te lastimó, que está creando desmotivación? Y esta corteza puede estar muchos años atrás, no necesita estar en el ayer o en el anteayer, puede estar en muchos años atrás. Puede venir inclusive de la infancia, ¿sí? Por eso es importante cuando estamos hablando con una persona también que normalmente vive desmotivada, que podamos ver un poquito la historia de esta persona, de cómo esta persona fue construida, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, pues, gente, nos creemos las cosas por la percepción que tenemos. Y nosotros podemos percibir y nosotros podemos percibir, pero, pero le damos una interpretación a esa percepción. Y nuestra interpretación es completamente individual, ¿sí? Mis frutos, ¿qué puedo madurar? Y cuando madura, ¿lo comparto? ¿Cuáles son aquellas cosas que yo sí puedo madurar? Un empleo, bueno, yo digo siempre esto, que es increíble que esta pandemia hizo florecer en muchísimas personas su lado pastelero y su lado repostero, ¿verdad? Muchísimas personas, no sé si les pasó a ustedes, porque en mi Facebook y en mi Instagram vi muchísimos amigos y amigas que empezaron a vender que un montón de cosas, ¿verdad? Y yo decía, pucha, pero re vale, mira un poco todo lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Y como que vino y explotó en muchas cosas que nosotros teníamos bien adentro y que ni siquiera lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas cositas que yo puedo ir madurando, ¿verdad? Yo soy bueno para esto, pero nunca me ocupé de esto. Yo soy bueno para aquello, pero nunca me ocupé de esto. Y es que no me quiero dedicar a esto, pero no necesitamos dedicarnos a eso. ¿Saben, gente? Cuando nosotros estamos haciendo algo que en realidad nos gusta y que nos sale bien, pero que nunca nos ocupamos de eso, en esa ocupación, gente, aunque sea de hobby, podemos alcanzar el valor para alcanzar la motivación en algo que es troncal en nuestra vida. Por eso es importante eso, ¿sí? Otro punto importante que mis flores, ¿cuáles son mis sueños y mis deseos? Hay muchas personas que en la vida dejaron de soñar. Así nomás ya, como venga nomás ya. Yo así nomás lo ya voy a hacer, ¿verdad? Pero el ser humano sueña por naturaleza, anhela por naturaleza. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que querés alcanzar, verdad? ¿Qué es lo que querés lograr este año, verdad? Nosotros con mi esposa estamos viendo el tema de emprender algo y nosotros dijimos que este 2021 sale porque sale. Ese es nuestro sueño, nuestro deseo en este momento, saber a dónde estamos apuntando. ¿Qué más es importante? A ver, mis brotes nuevos, ¿sí? ¿En dónde estoy creciendo y en qué dirección? ¿Sí? ¿Cuáles son tus brotes? ¿En qué estás creciendo? ¿O en qué querés crecer más? ¿Verdad? Quiero hacer una maestría.
si es en lo académico, quiero alcanzar más esto, quiero tener más aquello. Entonces, tus brotes nuevos, ¿cuáles son? Y otro punto muy importante, tus ramas muertas. ¿Qué crecer o qué cambiar? ¿Sí? ¿Qué hay que crecer? ¿Qué hay que cortar? ¿Sí? Y nosotros tenemos que saber que todos y cada uno de nosotros tiene parte, una rama muerta, que no podemos hacer con eso, que no podemos cambiar eso. Yo no quiero ser fatalista con esto, pero ¿saben por qué? ¿Por qué lo digo, gente? Porque yo creo que en algún momento compartí con ustedes que trabajé por muchos años con personas infectadas con VIH-Sida. En la institución donde yo trabajaba atendíamos de 1.000 a 1.300 personas infectadas con VIH-Sida por mes, haciendo contención y acompañamiento emocional a estas personas. Y saben, gente, cuando estas personas aprendían que tienen ramas muertas en su vida, la vida se hacía un poquito más fácil. Y una rama muerta en la vida de esta persona, por ejemplo, era su diagnóstico de VIH. ¿Sí? Y yo no estoy diciendo que esta persona esté muerta en vida, por supuesto que no estoy diciendo esto, pero es una nueva realidad que tuvo que aprender esta persona. Una rama muerta puede ser algo así en nuestra vida que nos tocó y que nosotros no podemos cambiar, pero que tenemos que aprender a vivir con esto, que tenemos que mirar para adelante con esto. Personas que, por ejemplo, se enteraron ayer, anteayer, que son hipertensas o que son diabéticas y que tienen que aprender a vivir de ayer a hoy de una manera y con una disciplina completamente diferente. Y muchas personas están completamente desmotivadas por esto. Bueno, es una rama muerta en el árbol. ¿Y qué pasa? Puede pasar y no pasa nada. Yo puedo seguir dando frutos, yo puedo seguir floreciendo, yo puedo asumir que eso pasa, que es una nueva realidad en mi vida. Entonces a esto me refiero con aquello, ¿sí? Hojas caídas, ¿qué fue importante para mí pero ya no es? ¿Mm? Qué importante es que nosotros identifiquemos también eso. Esas hojas que fueron tan importantes, que me estaban preocupando, que como dijimos, ¿verdad? Mis hojas, ¿qué me preocupa en este momento? ¿Qué es importante para mí? Por eso digo que las hojas pues caen, ¿verdad? Caen con la temporada. Sí, nosotros vamos a entrar ahora al otoño y vamos a ver muchas hojas caídas, ¿verdad? Y esas hojas que veíamos espectaculares, verdes, así en las copas de los árboles, van a caer, ¿verdad? Y así también son nuestras preocupaciones, gente. Entonces, cuando nosotros tenemos por escrita esto y podemos leerla y podemos examinarla, entonces podemos ver que esto es algo, una cuestión rotativa. ¿Qué fue aquello importante para mí que en este momento ya no es importante? Porque entonces puedo decir, bueno, next. Siguiente, paso al siguiente paso, paso al siguiente nivel. Esto ya no necesita ocupar mis energías, ¿verdad? En Isaías, ¿alguna pregunta, comentario hasta acá, Isaías? Sí, acá nos están diciendo, lo que no me mata me fortalece, Frank Sinatra. La vida Tal es como cual. el boxeo, cada golpe de la vida es como escuchar la campana, hay que levantarse y seguir luchando. Y el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? También Entonces, acá nos dice, si me encuentro desmotivada, ayuda el ejercicio, pero si sigo sintiéndome sin motivación para estos casos, requeriría terapia. lo que yo tengo que saber es que gente que el ejercicio, bueno, el ejercicio físico es genial cuando estamos desmotivados. Porque cuando nosotros nos ponemos a caminar, estamos soltando hormonas. Y se sueltan hormonas de la felicidad. ¿Sí? Por eso es que inclusive, imagínense, la Organización Mundial de la Salud, cuando está hablando de depresión leve o principio de depresión, para no llegar a la medicación con las personas que están iniciándose en una depresión, esto no digo para personas que ya están en una depresión, pero la Organización Mundial de la Salud dice que el ejercicio físico es tan efectivo como los tratamientos de antidepresivos, como las drogas antidepresivas. ¿Por qué? Porque hacen que liberen estas hormonas de la felicidad y la persona puede recuperarse un poquito, ¿sí?
No en todos los casos, pero es lo que dicen llamativamente la Organización Mundial de la Salud. Gente, y quiero ir terminando, permítanme pasar esto y quiero terminar esto, vamos a ver en otro momento. Yo voy a pasar esto para terminar en esto. Algunos obstáculos que nos encontramos, con los que nos encontramos cuando queremos motivarnos o automotivarnos. El sufrimiento no tiene por qué impedir el desarrollo de nuestro potencial o de nuestra automotivación. Gente, nosotros tenemos que aprender a buscar acompañamiento cuando estamos sufriendo. El sufrimiento no tiene por qué impedir el desarrollo de mi potencial. Puede hacer un pare, puede estancarme por un momento, pero yo tengo que aprender a gestionar esto. Ahora estamos hablando de inteligencia emocional, las personas que pueden aprender, y esto se aprende como cualquier otra inteligencia, ¿sí? Esto se aprende como cualquier otra inteligencia. Sabemos que está la inteligencia intrapersonal, ¿verdad? La persona que tiene esta capacidad de conocerse, de gestionar sus emociones, y está la inteligencia interpersonal, la inteligencia social, estas personas que tienen la capacidad casi innata de la empatía, de conocer a otras personas, de relacionarse. Esto se puede aprender. Esto se puede aprender. Entonces, si ponete como objetivo, yo quiero aprender más inteligencia emocional de acá a 5 meses, y cada día lee algo sobre inteligencia emocional y nos va a ayudar y te va a ayudar. Entonces, ¿qué es importante también? ¿Cuáles son otros obstáculos? Que yo estoy buscando todo el tiempo la felicidad, y la felicidad no es la meta, es el camino. Sí, eso es algo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que en el camino tenemos que ser felices, que la felicidad no es una meta a la que yo tengo que llegar, porque muchas personas están buscando su felicidad allá como al final del camino y se olvidan de ser felices en este momento. Y este es el momento que tenemos de vivir, el presente, el ahora, el koan, el hoy. ¿Sí? Otro punto muy importante, gente, que está creando muchas desmotivaciones: hábitos, patrones o adicciones que están estancando. ¿Cuáles son? Puedo identificar esos malos hábitos, esos patrones o esas adicciones, ¿verdad? Hay adicciones que están creando enormes estragos en la vida de la persona, ¿verdad? Adicción al tabaco, adicción a las drogas, adicción al alcohol, adicciones psicológicas. Estamos hablando de adicciones psicológicas, por ejemplo, cuando hablamos de adicciones al celular. Hoy día, inclusive en otros países, hay clínicas donde tratan la adicción al celular y crea tremenda desmotivación en las personas porque no pueden soltar su propio celular y sienten que se consumen en su productividad. Adicciones a la pornografía, adicciones como esta que están estancando a muchas personas. Entonces, quiero dejar estos obstáculos y quiero dejarles el desafío, gente, de que completen ese arbolito en un tiempo libre, y que sepan, gente, que trabajando estas inteligencias se puede aprender a gestionar mi automotivación. Espero que esto nos haya ayudado, que nos haya servido, espero que haya sido claro para ustedes. En honor al tiempo, bueno, en honor al tiempo digo, aunque me pasé algunos minutos, pero espero que haya valido la pena para ustedes, y gracias por la atención.